Si tienes oportunidad, la miras. El día de hoy vamos a estar hablando sobre atravesando la tormenta. Seguramente estos hombres, soldados, atravesaron una tormenta al estar expuestos en la playa ya sin defensa, ya sin presentar batalla, y también al estar pues esperando que alguien viniera por ellos únicamente, y los aviones volaban y bombardeaban, y no llegaron el ejército terrestre contra ellos, pero sí la aviación. Entonces seguramente fue una tormenta regresar a casa. Pero también el libro de los Hechos nos narra una tormenta que Pablo enfrentó en el capítulo 27, donde llegó al punto en la narración, dice que la gran tempestad rugió durante muchos días, ocultó el sol, las estrellas, hasta que al final se perdió toda esperanza de salir vivos. Yo no sé cuántos de ustedes puedan sentirse identificados con tormentas que has enfrentado en la vida, donde dices, ¿sabes qué? A lo mejor una vez que has enfrentado la muerte. Yo recuerdo estando de unos 15 años, me acuerdo que me subí con una persona que no sabía manejar, y 3 más, 4 más, éramos 5 muchachos de la misma edad todos, y le prestaron el carro allá en uno de los campos agrícolas de acá de la costa, y esta muchacha era la única que iba manejando y los demás puros muchachos. Y me acuerdo que nos fuimos a dar la vuelta en el campo, ¿no? Y la último que es que me acuerdo que vi el tablero, íbamos a 110 en terracería, y la muchacha no sabía manejar. Eso fue lo último que me acuerdo. Después de ahí vi café, todo café, vuelta y vuelta y todo café, porque era un tierrero que se metió, porque gracias a Dios caímos en un campo removido para siembra, y dimos muchas vueltas, pero por gracia de Dios aquí estamos contándola, y los 5 lo estamos contando, y no llevamos cinturones, y ya saben. El punto es, a veces te enfrentas a situaciones que tú piensas que ya no sé qué va a pasar de aquí para adelante, ¿no? Si yo te dejara a lo mejor contar alguna historia para ti, y a lo mejor una enfermedad, a lo mejor una crisis financiera, que dices, ¿sabes qué? Esta fue ya, no sé qué más va a pasar conmigo, y te llevó a un punto donde ya toda esperanza se acabó. Así estaba Lucas, porque Lucas es el que está escribiendo esta narrativa, y está Pablo, y está Aristarco, amigos de Pablo, y aparte 273 personas más en ese barco. Y empieza a narrar y decir, ¿sabes qué? Nos metimos a un problemón, porque las personas se aferraron a que iban a irse cuando Pablo les había advertido algo diferente. Pero recordemos que Pablo está yendo rumbo a Roma. Él apeló a César, y él no está temeroso, él más bien sabe que está cumpliendo un propósito. ¿Recuerdas que le dijeron, vas a testificar ante los reyes, vas a testificar ante los gentiles, ante gobernantes? Bueno, ahí está Pablo yendo a cumplir propósito a Roma, el gobernante más alto y más grande de ese tiempo, César, y él apeló a ir a César. Así que ahora va en camino rumbo a César, es cierto, va como prisionero, va en un buque, curiosamente es prisionero, pero no en un buque romano, sino en un buque de carga, pero va rumbo a Roma. Así que tenemos a esa travesía, y con todas esas características que está enfrentando esa tormenta. Si ustedes leen el capítulo 27, tiene muchos detalles en cómo no funcionaban, le hicieron de una manera, le hicieron de otra, se trataron de llegar a un lugar, trataron de llegar a otro. Y lo primero que quisiera decir es que ante cualquier tormenta siempre hay advertencias, siempre hay, ¿cómo le decimos? Los red flags. Siempre están ahí esos pequeños indicadores que algo no va bien. Pero en ocasiones nos gusta, a pesar de esas banderitas rojas que se levantan, pues nos gusta ir en ese riesgo y tomar a lo mejor más allá de lo que deberíamos, y vamos y hacemos a lo mejor ciertas cosas que hay indicadores que debiéramos no haber emprendido. Habíamos perdido bastante tiempo, el clima se ponía cada vez más peligroso para viajar por mar, porque el otoño estaba muy avanzado, y Pablo comentó eso con los oficiales del barco. Les dijo, señores, creo que tendremos problemas más adelante.
Si seguimos avanzando, naufragio, pérdida de carga, también riesgo para nuestras vidas es lo que nos espera. Había advertencias. No porque Pablo fuera un erudito en la navegación, pero Pablo tenía el Espíritu de Dios. Y Pablo estaba haciendo, de alguna manera, teniendo discernimiento de los tiempos y de las formas y todo lo que estaba enfrentando. Así que el primer error que de alguna manera identificamos, o hay una advertencia, esa red flag, es priorizar la sabiduría humana sobre la consejería divina. ¿Cuántas veces tú y yo hemos hecho eso? ¿Cuántas veces parece tan conveniente ese negocio, ¿no? Parece tan conveniente esa relación que empiezas a conectarte con, y de repente hay algo que sabes que no está del todo correcto, pero sigues en ese caminar. Y aunque a lo mejor alguien te dice, hey, tus padres, aguas, mira esta situación, hey, aguas con aquello otro, o alguien, un socio del negocio te dice, no me gusta esta forma que está pasando, o la misma familia, tu esposo, tu esposa te dice, esa amistad que traes no me gusta. Y a veces pues nos molestamos, ¿no? Porque pues, ¿cómo tú qué vas a saber si yo soy el que...? Pero a veces Dios está indicando algo, ¿no? Y nos gusta ir más adelante. Dice la Escritura en Proverbios 14:12, hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es un camino de muerte. Jeremías 17 dice, esto dice el Señor, malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Así que es peligroso confiar más en nuestras capacidades incluso, que en la voluntad y en la voz de Dios, la voz del Espíritu Santo, que está allí con esa función para guiarte. El Espíritu Santo está en tu vida para darte dirección. Y cuando, así como la alarma del reloj que ponemos enseguida del buró, que suena la alarma y ¿qué haces? ¡Pum! Le tiras un manotazo, ¿no? y se apagó la alarma, ¿no? Es que la alarma sonó, pues, pero pues la apagamos, y luego ese snooze o ese 5 minutos más le vuelves a dar, y otros 5 minutos más, y ahí está, ahí te la puedes llevar de 5 en 5. Entonces a veces esas alarmas las estamos apagando, y al estarlas apagando lo único que estamos haciendo es arriesgando nuestra vida, nuestra reputación, nuestra economía, lo que estemos poniendo en la línea. Aquí lo importante entonces, también dice la Escritura, Dios eligió lo que el mundo considera ridículo para avergonzar a los que creen sabios. Escogió cosas que no tienen poder para avergonzar a los poderosos. Pablo aparentemente era el prisionero, era el que estaba en cadenas. ¿Cómo me vas a decir, yo el capitán del barco, y yo el que te llevo preso a Roma, cómo me vas a decir cómo navegar, o cómo sí o cómo no? Pero sin embargo es importante cultivar ese discernimiento tuyo y mío para poder tomar decisiones sabias con respecto a lo que Dios espera para nuestras vidas. Muchas veces confiamos más en la experiencia que lo que Dios está aquí diciendo. Algo no, si lo he hecho por 20 años. Pues sí, pero Dios está diciendo el día de hoy, espera, el día de hoy toma una ruta diferente. ¿Cuántas historias hemos contado? Incluso ustedes mismos nos han contado aquí mismo. Ariana me parece que fue, o tu hermana Anabel, que nos dice, este día no lo voy a llevar al niño a la guardería. ¿Por qué? No sé, no quiero. Pero si tienes 1 año, 2 años llevándolo a la guardería a la misma hora, este día no lo voy a llevar. Y ese día, a mediodía, alguien le habla, según creo la historia así, oye, recoge a mi hijo, ¿no? Como que alguien le habla para que recoja a su hijo, pero después le dicen, oye, ¿no te enteraste lo que está pasando en la guardería? Pues no, como no lo llevemos, yo ando en lo mío. Y resulta que la guardería ABC, ese niño que debía estar, entre comillas, ahí, no estaba. Y ahora pues vemos a Caleb, pues fuerte, grande, universitario, y con una suerte distinta, con un destino distinto que sus compañeritos. Muchos no están, y muchos ahorita todavía están sufriendo, y llevándolos a operaciones, llevándolos en terapias, llevándolos en tantas cosas,
Porque a veces la voz que Dios te pone, algo está cuidando tu vida. Y es muy importante que aprendas a discernir la voz de Dios y que puedas tomar a lo mejor rutas distintas, formas diferentes, a pesar de que estés tan acostumbrado a hacerlo siempre de la misma manera. Porque Dios quiere guiarte. Es la razón por la que el Espíritu Santo está en tu vida. Una vez que las advertencias se han acallado y no se siguen esas advertencias, pues viene lo que es inevitable, ¿no? La tormenta en sí. Pablo está pues ya en la tormenta. Lucas narra de una forma magistral. Me encanta mi libro de Lucas, me encanta el libro de los Hechos, porque la forma como escribe Lucas, que fue el que escribió esos libros, es con detalle tras detalle y te ayuda mucho a entender todo el contexto. Se habla de que esta forma como narra esta tormenta Lucas es una de las más detalladas de esa época. La narración de un naufragio que hizo Lucas, que no era alguien que se dedicara al mar ni nada de eso. Mucha gente de la navegación ha tomado como referencia esta situación que enfrentaron este navío, porque Lucas describió con todo detalle lo que sucedió. Pero más allá de ello, cortaron las anclas, las dejaron en el mar, pero chocaron contra un banco de arena y el barco encalló demasiado rápido. La proa del barco se clavó en la arena y comenzó a hacerse en pedazos. Qué descripción, ¿no? Y ahí le puse puntito porque hay más descripción, pero no cabía el espacio. Entonces, nada más para dar un referente. Yo no sé si tú te acuerdas de esa vez que has fracasado durísimo, y te acuerdas con todo lujo de detalle de lo que fuiste haciendo y cada cosa que fuiste, la decisión mala tras decisión mala, y una queriendo salvar a la otra, hasta que todo se hizo pedazos. A lo mejor tú enfrentaste un divorcio y tal vez fuiste de un lado a otro, hasta que llegó, todo se hizo en pedazos. A lo mejor la situación de una adicción en tu hijo, y a lo mejor las alertas, y a lo mejor cómo fuiste perdiendo la conexión, hasta que llegó un momento en que perdiste conexión y las consecuencias de todo, de ese impacto, de esa catástrofe de alguna manera. O a lo mejor tu economía, a lo mejor una empresa que tenías y cómo se fue yendo hasta que caíste a la bancarrota, desbancado totalmente. El día de hoy lo que queremos, más allá de hacerte sentir triste o hacerte recordar eso, lo que queremos decir es que cuando uno está en la tormenta es muy complicado a veces tomar decisiones. Fíjate lo que dice el Salmo 107: se tambaleaban y daban tumbos como borrachos, no sabían qué hacer. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Está hablando del libro de los Salmos, como la gente cuando tiene tormentas y clama a Dios aún en medio de las tormentas, Dios escucha y Dios responde. Segunda de Corintios, Pablo escribe: amados hermanos, pensamos que tiene que estar al tanto de las dificultades que hemos atravesado en la provincia de Asia. Fuimos oprimidos y agobiados más allá de nuestra capacidad de aguantar. Hasta pensamos que no saldríamos con vida. De hecho, esperábamos morir. Pero como resultado dejamos de confiar en nosotros mismos y aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita a los muertos. Así que cuando estás en la tormenta y empiezas a clamar a Dios, sucede lo que este escritor que Pablo escribe a los Corintios: aprendimos a confiar solo en Dios, quien resucita incluso a los muertos. Dejamos de confiar en nosotros y aprendimos a confiar en Dios en medio de la tormenta. Los discípulos mismos enfrentaron una tormenta. De repente se desató sobre el lago una fuerte tormenta con olas que entraban en la barca, pero Jesús dormía. Los discípulos fueron a despertarlo: Señor, sálvanos, que nos estamos ahogando, gritaron. Cuando está la tormenta a todo lo que da, llámese cualquier forma de tormenta que tú has enfrentado o que quizás estés enfrentando, el clamar a Dios es lo más sensato que puedes hacer. Incluso cuando Dios te decía no lo hagas, no entres por ahí, pero lo más sensato no es decir, bueno, pues es que yo me lo merezco porque pues me aferré, sino aún en aquellas cosas que Dios te había dicho no hagas y tú tomaste decisiones, aún ahí Dios clama a Dios, aún ahí dile: Señor,
te necesito, Señor, me equivoqué, Dios, necesito tu respuesta, y si tú no haces, pues no sé qué va a pasar con todo esto. Eso fue lo que hicieron estos hombres. Pero cuando vio el fuerte viento y las olas, se aterrorizó y comenzó a hundirse. Sálvame, Señor, gritó. Fue Pedro. Y otra ocasión Pablo escribe: 3 veces sufrí naufragios. Una vez pasé toda la noche y el día siguiente a la deriva en el mar. Pablo ya sabía lo que era esto. Había por lo menos experimentado 3 veces esos naufragios. Su fe se forjó en medio de la tormenta. Su fe se forjó en medio de las olas. Dice por ahí que no hay capitán que se pueda forjar en la quietud, ¿no? Los capitanes se forjan en las tormentas. Entonces, híjole, dice por ahí, o sea, a veces queremos que Dios forje nuestro carácter, que Dios nos ayude a fortalecer nuestra fe. Adivina qué, la tormenta es la única que hace eso. Fortalece tu fe, forja tu carácter, da dependencia total de Dios. Cuando sabes que ya tus capacidades humanas ya no dan, tus capacidades financieras ya no dan, entonces tienes que depender exclusivamente de Dios. Y sabes, aunque Dios no te lleve a la tormenta, nunca desaprovecha ni una sola tormenta, porque Él quiere forjarte, Él quiere enseñarte y quiere que tu vida tenga una mejor forma, que quiere forjar conforme a la imagen de su Hijo, Jesucristo. Santiago dice de esta manera: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia tiene una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca, pues una vez que esa constancia se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos, y no les va a faltar nada. Se oye muy bonito, ¿verdad? Se escucha muy, sí, qué bonito, pero nadie queremos pasar por la tormenta. Sin embargo, si estás en la tormenta, dile: Señor, fórjame, Señor, moldéame como tú quieres que yo sea. Y si no estás en una tormenta, ni modo, te tengo que decir que es cuestión de tiempo nada más. Es cuestión de tiempo. Todos pasamos, hemos pasado o pasaremos por alguna tormenta. Y esto es así. Entonces, lo mejor que pudiéramos decir desde ahorita: Señor, prepara mi corazón, Señor, fortaléceme, Señor, guíame, Señor, ayúdame a estar sensible para escuchar tu voz, aún en medio de la tormenta. Es cierto, suenan los truenos, es cierto, suenan los rayos, se ve muy aparatoso todo, se mueve para todos lados el barco, pero ayúdame a poder seguir escuchando tu voz en medio de la tormenta, a poder seguir distinguiendo en mi espíritu cuál es tu voz y cuál es el ruido, a callar esas voces de ruido y traer tu voz a mi corazón y confiar en ti, esperar allí donde tú quieres que yo esté. La prueba de nuestra fe produce paciencia. ¿Sabes qué? Jesús le dijo a Pedro: Pedro, Satanás me ha pedido para zarandearte como a trigo. Y contrario a todo lo que tú y yo quisiéramos escuchar, Jesús no le dijo: y yo se lo impedí. No le dijo: yo se lo impedí. Le dijo: pero yo he rogado en oración por ti para que tu fe no falle. O sea, vamos a pasar pues por situaciones complejas, por situaciones que a veces pueden ir más allá de nuestra fuerza, pero de modo que cuando te arrepientas y vuelvas a mí, fortalezcas a tus hermanos. Así que la buena noticia y la mala noticia: la mala noticia es que las pruebas van a venir de todas maneras, la tribulación va a venir de todas maneras, la tormenta va a llegar de todas maneras. La buena noticia es que Jesús contigo en la barca, en medio de la tormenta, te puede dar la fuerza. Y además, Él es el que puede hablar a la tormenta y decirle: calla, y enmudece. Y esa tormenta se va a callar y va a enmudecer. Pero entonces, lo que tú y yo tenemos que hacer es: garantiza que Jesús esté en tu barca. Garantiza tú hoy, decirle: Señor, te quiero invitar a mi vida. Quiero que vivas en mi barca. Quiero que andes conmigo donde quiera que yo ande, porque si alguna tormenta se levanta, yo puedo clamar y tú vas a estar conmigo y tú me vas a dar fuerza y tú puedes acalmar cualquier tormenta.
Dios permite esas tormentas a veces que nos llevan al final de nuestros recursos humanos, de nuestros recursos financieros, capacidades intelectuales, experiencias, para que no dependamos en ello, sino que nuestra fuerza y nuestra capacidad esté puesta en Él y no en nuestra capacidad de control. Una vez que la tormenta que ya arreciaba y que estaba con todo ahí en ellos, bueno, aquí se nos fue ese loro. Si alguien habla latín, ahí les pedimos traducción. Una vez que la tormenta está allí y viene la intervención divina, Pablo, fíjate qué interesante, Pablo habla y dice: anímense, le está diciendo al capitán que lo trae preso, le está diciendo al capitán del barco y les está diciendo a todos. Él se levanta en medio de todos, cuando todos están haciendo y agarran cosas, avientan al mar y unos jalan velas y otros están haciendo lo que pueden. La voz de Pablo se escucha entre todo ello y dice: anímense, ninguno de ustedes perderá la vida, aunque el barco se hundirá, pues anoche un ángel del Dios a quien pertenezco y a quien sirvo estuvo a mi lado y dijo: Pablo, no temas, ciertamente serás juzgado ante el César. Además, Dios en su bondad ha concedido protección a todos los que navegan contigo. Imagínate el ruido, el escándalo, el grito, el jaloneo para todos lados, y que se levanta un prisionero, a lo mejor ahí con las puestas amarrado, y que les está gritando: hey, yo sirvo al Dios de los cielos. Dios me ha dicho que todos vamos a vivir. El barco se va a echar pedazos, se va a deshacer, pero todos vamos a salvar la vida. Yo pertenezco a ese Dios y Dios me acaba de dar la confirmación de que todos vamos a vivir. Así que anímense. ¿Por qué les decía eso? Porque tenían 14 días que no habían comido todos los marineros, en esa angustia, en ese dolor, no sabían qué hacer. ¿Y saben qué hizo? Él toma la decisión, habla, levanta su voz, y en medio de todo este caos puede mostrar confianza y traer de alguna manera paz en medio de esa tormenta, este hombre, porque él ya había tenido una conexión con Dios, y esa fe que recibió de parte de Dios ahora la está transmitiendo a toda la tripulación. Filipenses 4:6, después Pablo escribe y dice: no se angustien por nada, en cambio oren en todo tiempo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ya ha hecho. Así pueden experimentar la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará tu corazón y tu mente mientras vivas en Cristo Jesús. Así que no está hablando palabras vacías Pablo cuando te dice eso. Él sabe lo que te está diciendo. Él sabe vivir en la tormenta y experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento. Y es lo que hoy Dios nos quiere decir: que no importa si la tormenta está ahorita rugiendo con toda su fuerza, puedes experimentar paz ahí cuando tienes conexión con Dios y escuchas su voz, y Él te habla y te dice: no te preocupes, todo va a estar bien, yo estoy contigo y vas a pasar esta tormenta. Romanos 8, después Pablo escribe: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quien lo ama y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. Él sabe de lo que está hablando. Isaías 41 dice: no tengas miedo, yo estoy contigo, no te desalientes, porque yo soy tu Dios, te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Esa es la base de alguien que confía en Dios, aún en la tormenta. Así que la fe genuina está lista para, aún en la tormenta, experimentar la paz de Dios, la fortaleza. ¿Qué hace Pablo aún en medio de ello? Animó a todos que comieran. Ustedes han estado tan preocupados que no han comido nada en 2 semanas. Les dijo: por favor, por su propio bien, coman algo ahora, pues no perderán ni un solo cabello de la cabeza. Así que toma un poco de pan, le da gracias a Dios delante de todos, lo parte el pedazo y lo come él. Entonces todos se animaron y empezaron a comer. ¿Para qué te sirve tu fe? ¿Para qué te alcanza tu fe? Solamente para venir a lo mejor el domingo a las 10 o a las 12 aquí. A lo mejor alcanza nada más para, pues bueno, decir que eres cristiano y poner un pescadito en tu carro, ahí atrás, una calcomanía. Quizá para eso alcanza la fe.
o para aún en medio de la tormenta levantar tu fe y tomar acciones muy prácticas, muy tangibles, supliendo necesidades muy reales de las personas que están en medio, tú junto con ellos en medio de la tormenta, pero tú tomando la fe que ya escuchaste la voz de Dios y ahora tienes algo de manera práctica, cómo transmitir fe a otros. No les das un discurso, no les das un sermón, agarras algo tangible como el pan y empiezas a hablarle fe, inyectarle fe a las personas y decirle: Dios de todas maneras nos va a salvar, no se preocupen, vamos a comer. Aquí está, mira. Parte el pan y les empieza a repartir a todos. Es una locura que un pasajero y un esclavo esté haciendo eso. Sin embargo, la fe de Pablo lo lleva allí, a esa posición. La pregunta es: ¿qué hace tu fe? ¿Para qué alcanza tu fe? ¿Qué estás dispuesto a hacer o qué te hace hacer tu fe?